compañeros se incorporen. 5 minutos, los voy a registrar también en el sistema ORS. ¿Ya? Envíen la palabra presente. Permiso.
Alain Castillo. Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cabello. Canicani Caguana. Carguacusma Romero. Tachura Gostar. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches, Catachura. Selmi Ramírez. Chan Dolorier. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Chan. Espinosa Tiza. Guerrero Toro. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Jiménez presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jiménez. Loyola Mendoza. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Avendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Misari. Ramírez Díaz. Díaz. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Sánchez presente, profesor. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Celada. Vamos a hacer un último llamado. Alanya Castillo. Canicani. Cagua. Selmi. Espinosa Tiza. Ramón Ávila. Bien, vamos a continuar con las clases. Vamos a ver hoy día el tema del movimiento, reposo, movimiento y el cambio en el movimiento. A lo que buscamos, pero a veces no entendemos qué cosa es el cambio en el movimiento, ¿no? Newton era muy observador, ¿no? Y eso creo que es la base de los fluidos, ¿no? Observar y experimentar. Lamentablemente, bueno, no tenemos laboratorio en la FIE, pero ustedes pueden experimentar en su casa, ¿no? Porque los fluidos los tenemos a la mano. Y entender al fluido es observar el movimiento. En muchos casos lo tenemos el fluido confinado, en reposo, pero hay casos en que el fluido se tiene que transportar, se tiene que mover, ¿correcto? Queremos llevar de un punto a otro punto, lo llevamos a través de tuberías. Las tuberías pueden ser flujo interno o flujo externo, podemos llevar dentro de tuberías o también lo llevamos el fluido a través de los canales. Ustedes ven, ustedes pueden verificar y cuando viajan al norte y al sur también todos los canales donde se desplaza fluido, ¿no? Y que tiene una sección trapezoidal y hay un radio hidráulico y los civiles ven todo lo que es el cálculo, pero es parte de los fluidos, todo lo relacionado al movimiento. Y te pregunté, por favor, profesor, ¿por qué se mueve el fluido? ¿Por qué? ¿A qué se debe?
El desplazamiento se debe a una diferencia de energía. Si ambos están a la misma presión, profesor, diferencia geodésica, Z, muy bien. Eso es lo que has aprovechado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, algo práctico, por ejemplo, que uno ve en los fluidos, por ejemplo, que podría ser a lo mejor, un ejemplo tan práctico que domina la gente en el norte es cuando hacen sus porquerizas. ¿Cómo hace su porqueriza? Él sabe de que la porqueriza, donde están los puercos, los pone en la parte alta y luego todos los desechos, los orines, le genera una pequeña pendiente, hace sus canales con cemento, todo, y todo lo desplaza a un punto. Él conoce de fluidos y sabe de que tiene que tener pendiente el terreno para que el fluido se desplace por gravedad, ¿no? De tal manera que no se amontone el fluido de los puercos y vaya a un recipiente y ahí todavía le hace un uso, ¿no? Porque con eso, ahí le hacen un tratamiento y luego eso le ponen a las plantas, ¿no? Entonces, allí vemos de que existe un conocimiento, ¿no? Entonces, cuando alguien hace una porqueriza, aplica los conceptos de fluidos, ¿no? No sabrá derivar, pero sabe que los fluidos se tienen que desplazar. Se usa la gravedad, es algo muy importante que tengan. La gravedad lo tenemos a la mano. Entonces, se ponen los tanques en la parte alta y luego en la parte baja, por gravedad se desplaza. Podría usar la bomba, pero la bomba me va a demandar energía a costo. Entonces, ese es un ejemplo práctico que yo les digo y que lo he visto, porque uno es enseñar el curso y otra es ver cómo trabajan, cómo hacen las porquerizas y cómo hacen los canales y cómo se desplaza todo las excretas y de los puercos, y que hay fluido y todo se desplaza muchas veces por gravedad, ¿no? Bien, ahora, derivada, lo que conocemos derivada es cambio, ¿no? Podemos aplicar la derivada a cambio, pero ¿cambio de qué? Decimos, la derivada sustancial o derivada material recibe un nombre especial. El cambio, en lugar de una derivada total, a una derivada con una D minúscula. Dice, la derivada que se denomina derivada sustancial o derivada material recibe un nombre especial. ¿Por qué? Seguimos a la partícula. Es decir, seguimos a la sustancia o a la materia. Entonces, a los fluidos tenemos que seguirlos, ¿no? Para poderlos entender. Tenemos que seguir a los fluidos y por eso, pero cuando seguimos, vamos a observar cambios. Cambio de posición y cambios temporales. Por eso dice, esta derivada representa la relación entre una deducción lagrangiana en la cantidad depende del tiempo y una deducción euleriana en la que la cantidad depende de X, de Y, de Z y del tiempo. Normalmente veíamos los cambios de velocidad, ¿no? La derivada del vector posición respecto al tiempo. Esa es una deducción lagrangiana, ¿no? Vemos los cambios respecto al tiempo, pero cuando vemos el enfoque euleriano, vamos a notar de que el cambio depende de las coordenadas X, Y, Z y también del tiempo. Y es a lo que vamos acá. El ¿cambio de qué? De temperatura, cambio de densidad, cambio de posición. La derivada sustancial puede utilizarse también con variables dependientes, tales como la temperatura. Yo deseo saber, además de los parámetros de los fluidos, cómo varía la temperatura con el tiempo. Pero esa temperatura puede variar en un punto, en el tiempo y por el cambio de posición, ¿no? Por ejemplo, dt representaría la rapidez de cambio de la temperatura de una partícula de fluido mientras lo seguimos por su camino. Es algo muy importante, ¿no? La rapidez de cambio de la temperatura de una partícula de fluido. O sea, seguimos a una partícula. Y esa partícula cambia su temperatura en un punto en el tiempo y también cambiar su temperatura por el desplazamiento, por la posición. Ese es el enfoque euleriano. Nosotros conocemos y hemos dominado todo el enfoque
lagrangianos, donde solamente vemos el cambio respecto del tiempo. Esto, por ejemplo, esto es algo muy importante, ¿no? Que lo usan en la economía. Aceleración. La economía se está desacelerando, se habla, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa esto de acá? Entonces, que hay un cambio negativo. Está disminuyendo la velocidad. Entonces, necesitamos en los fluidos los cambios. ¿Para qué? Para que se desplacen, ¿no? Y este desplazamiento está ligado con una inercia, ¿no? Hay una inercia siempre, o sea, yo tengo fluido acá, lo voy a desplazar hacia allá, y cuando le quiero provocar movimiento, me representa una inercia, una resistencia al movimiento. Se tiene que vencer la inercia, y es algo que debo siempre enfocarme en fluidos. ¿Cómo rompo la inercia? ¿En qué momento? ¿No? ¿En qué momento el fluido se desplaza? Entonces yo me preguntaría, ¿eso es análogo a los sistemas eléctricos? ¿No? Tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, cuando usted trabaja con unos relays, o con unos relays cuando trabaja, por ejemplo, yo le doy la tensión adecuada, pero no le doy la corriente adecuada, el sistema ni se mueve. Entonces, los sistemas tienen su punto de arranque para el movimiento. Así como tiene su punto de arranque, la aceleración en un sistema tiene que ver con el tema de quién provoca la aceleración. Es el tema. Porque Newton decía el cambio en el movimiento. Hay un cambio. Si hay un cambio, hay movimiento, entonces va a haber un desplazamiento, ¿no? Pero si no hay cambio en el movimiento, no hay desplazamiento. Acá matemáticamente dice A sub X du de T más U de U de X más B de U de Y más omega de U de Z. Estamos, para empezar, vamos a definir de que como base para el curso hay una convención. La velocidad tiene tres componentes: U, B y omega. Cada una de ellas está ligado a los X, Y y Z. Para empezar. Voy a estudiar una partícula de fluido. Una partícula, pero ¿qué cosa es fluido? El fluido es complejo, es un medio continuo, miles y millones de partículas. Voy a suponer que estoy estudiando a una partícula. Y esa partícula tiene tres componentes de velocidad, U, B y omega, las cuales pueden cambiar en el tiempo y por la posición. Por eso usted ve du de T, du de X, du de Y, du de Z. A sub Y, dB de T, U, dB de X, B, dB de Y, omega, dB de Z. O sea, los tres primeros términos de U de T, dB de T, de omega de T, recibe el nombre de componente local de la aceleración. Y los 9 términos que ustedes ven a la derecha se denomina componente convectiva de la aceleración. Este componente convectivo tiene dos términos: U, B y omega. U, B y omega, U, B y omega. Y se repiten du de X, du de Y, du de Z. Se repite dB de X, dB de Y, dB de Z. Y todo respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Es muy fácil de acordar, ¿no? Pero ¿qué representa esto de acá? De que aparece U, B y omega. Que en la parte convectiva, las componentes de velocidad están asociadas a los cambios. Es un factor. La velocidad de por sí es un factor en el cambio de velocidad espacial. El cambio en la velocidad espacial tiene que ver con la aceleración convectiva. Repito, los tres primeros términos forman parte de la aceleración local. Ahora, cuando me hablan de flujo permanente o estacionario, no hay, no hay, en un punto dado, no hay cambio teórico de las componentes de velocidad temporal.
pero sí puede haber cambios convectivos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en una mina. En una mina, si yo pudiera poner sensores, ¿no? En cada metro, voy a notar de que en la parte, si se refiere a la temperatura, voy a notar que en la parte externa el ambiente está un poco más fresco, pero en la medida y dependiendo del clima de afuera, pero va a variar en ese punto también el tiempo y conforme me voy adentrando, vamos a ver que la temperatura se va incrementando por el cambio de posición, porque en la mina hay gases. Ahí yo puedo ver, ¿no? De que existen cambios convectivos y cambios locales. Entonces, la aceleración del fluido, ¿no? Yo me preguntaría, ¿dónde veo aceleración de fluido? A ver, ¿dónde vemos el río? ¿No? En el río yo veo ahí aceleración de fluido porque hay desplazamiento. ¿Cómo me doy cuenta que aceleración tiene que ver cambio en el movimiento? ¿No? ¿Dónde vemos? Cuando hay caídas, ¿no? Cuando hay pequeñas cascadas, ahí vemos de que el fluido se acelera o una pequeña pendiente, entonces el fluido adquiere velocidad. ¿Por qué adquiere velocidad? Porque va transformando, ¿qué cosa? Su energía geodésica en energía cinética. Porque la presión casi constante, ¿qué cosa va a convertir? O convierte la presión en energía, o convierte el geodésico en energía, o cambia la altura cinética, ¿no? Entonces, por lo general, cuando vemos un canal en un río, vamos a ver pequeñas torrentes donde hay cambio de pendiente y vemos ahí que el fluido cambia su velocidad, porque va transformando, ¿qué cosa? Su energía. Entonces, esto es algo importante que yo puedo observar en el fluido, los cambios en el movimiento. En coordenadas rectangulares, usamos el operador d de t igual u d respecto a x, b derivada respecto a y, omega respecto a z. ¿De quién? De la temperatura, puedo ver. De la densidad, también puedo ver densidad. Y si yo gusto del vector velocidad, acá tengo velocidad. De este cambio en el vector velocidad tendría esto de acá, estas ecuaciones. ¿No? Estas ecuaciones, ahora, no siempre nos acostumbremos en cartesianas porque las coordenadas cilíndricas son las que abundan en el fluido. Entonces puedo plantear también los cambios de temperatura o densidad o de velocidad también en coordenadas cilíndricas. ¿Qué diferencia hay? Vean, en cartesiana se pone, la velocidad tiene que ver con el cambio. De igual forma, en los cambios convectivos. En cilíndricas también tienen que ver, pero tener mucho cuidado. Acá, B sub R, B sub teta sobre R, B sub Z y derivada respecto a Z. Estos tres primeros términos tienen que ver con el cambio convectivo y con el cambio local. También en coordenadas esféricas, B sub R, B sub teta sobre R y la B sub Z, ¿no? La de B sub Z, la que tiene que ver con phi, porque acá no hay Z, B sub phi, ahí se pone B sub phi sobre R seno de teta y derivada respecto al tiempo. Porque lo puede venir un ejemplo. A ver, usted está ingresando a un túnel, ¿no? Que tiene aproximadamente forma cilíndrica. ¿Correcto? Determine el cambio de temperatura. Muy bien, entonces yo digo, muy bien, estoy en coordenadas cilíndricas, componentes radial, transversal y según Z. Z lo hago paralelo al eje del túnel. Entonces yo puedo ver, muy bien, necesito la componente radial de velocidad por el cambio de temperatura radial. ¿Y cómo obtenemos el cambio de temperatura radial? Simplemente T sub 2 menos T sub 1 entre R2 menos R1. Hacemos una aproximación. Muy bien. Luego, B sub teta sobre R. Profesor, no hay B sub teta. Si no hay B sub teta, cero. ¿Hay B sub Z? Puede haber o no puede haber. Y luego, ¿cómo cambia la temperatura en el tiempo? Entonces, acá tienen los tres operadores que ustedes lo pueden aplicar a la presión, que es importante. ¿No? ¿No? Casi todas tienen su relación.
el cambio de densidad está ligado con el cambio de presión. Y la presión es importante porque nos genera movimiento. Porque por la presión tenemos los movimientos de las masas de aire, tenemos los vientos. Si no tuviéramos los vientos, en nuestras viviendas no tendrían el sistema, ¿cómo le llaman? Natural, el pozo de aire natural que tenemos. Claro que viene con partículas de tierra, ¿no es cierto? Eso nos hace el fluido. Movimientos convectivos que generan desplazamiento de masas de aire. Algunos dicen por diferencia de densidad, es algo muy importante. Los más densos, los más pesados abajo, los más livianos tienden a subir. Ese fenómeno es la convección. Y que tenemos que aplicarlo en ingeniería, ¿no? Lo más pesado, si tenemos dos fluidos, el más pesado se va abajo y el más liviano se va arriba, ¿no? Hay algo tan elemental como eso, pero muchas veces nos olvidamos cuando hacemos cosas prácticas, ¿no? Y la presión, que es fundamental. Todo sistema gas, todo sistema hidráulico, los sistemas de instalaciones, que se controla la presión. Muchos promocionan el auditor de gas. ¿Qué hacen en el auditor de gas? En cada punto le dan una tablita, van chequeando presiones. ¿Por qué? Porque cuando el fluido se desplaza en el ducto pierde presión, tanto primaria como secundaria. Pues es importante la presión. Pues yo necesito, ¿qué vemos ahora? De que vamos a tener un enfoque euleriano, donde en forma teórica seguimos una partícula y estudiamos los cambios en los parámetros de la partícula. ¿Qué cambios? De temperatura, de densidad, de presión. Alguien puede decir, profesor, yo quiero cambio de volumen específico, que es el recíproco de densidad. Muy bien. Y los cambios están asociados ¿con qué? Con las componentes de velocidad. Acá lo tienen en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Lógico, cuando acá le aplico a la velocidad de esta ecuación vectorial, salen estas tres ecuaciones escalares. Ahora, aquí tenemos ya desarrollado las componentes para la velocidad en componentes cilíndricas. Componente cilíndrica, hay componente radial, componente transversal. No, vamos a ver, vamos a ayudarnos con esto. Vamos a ayudarnos con esto. A ver. No, es como si tuviera un sistema de referencia. ¿No? Tengo un sistema de referencia. Siempre usamos como referencia el cartesiano, ¿no? Acá el eje X, el eje Y, el eje Z. Y a partir del eje cartesiano podemos, ¿no?, tomar una distancia. Y acá tenemos la componente radial, decimos, muy bien, componente radial. B sub R. Vamos a ver que ayude este mouse. Y acá la componente B sub θ. Componente transversal de la velocidad. Y la componente según el eje Z. La pregunta, la velocidad no es ni radial ni transversal. Uno, para un mejor estudio, usa un sistema de coordenadas. Realmente la partícula, su vector posición, vamos a cambiar de color. Realmente la velocidad es única. Acá está la velocidad. Y yo lo puedo descomponer en componentes. En componentes cartesianas, en componentes cilíndricas, en componentes esféricas. ¿Por qué utilizamos sistema de referencia? Porque me simplifica el estudio. Si yo tengo el movimiento de una partícula de fluido en un sistema cilíndrico, entonces no voy a trabajar en cartesianas. Los ingenieros buscan simplificarle su estudio. Por eso es que si yo tengo ya un ejemplo en los que tenemos las componentes cilíndricas de estudio, yo digo, debido al cambio en la velocidad radial, hay una componente aceleración radial. Debido al cambio en el movimiento, en la velocidad transversal, hay una componente de aceleración transversal. Debido al cambio de la velocidad en el eje Z, puede haber. Ahora, ¿existirán los tres cambios? Esto es el caso general.
puede ser que en un ejemplo yo tenga variación radial y variación según z, pero me indican que en θ la velocidad permanece constante, de tal forma que, como es constante, su componente local 0 y su componente convectiva igual a 0. Componente local, componente convectiva igual a 0 constante. En lo que refiere a los cambios, ¿no? Pero hay un término independiente que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Puede ser constante, pero hay componente radial, hay B sub θ constante del R, entonces hay un término. No significa que sea 0. Y ese término, ¿a dónde obedece? A un cambio convectivo. Vean que el cambio convectivo, cambio local, estas tres componentes de velocidad corresponden a los cambios locales. Y esto de acá a cambios convectivos. Pero a diferencia de este caso, acá que no tenemos unos términos distintos, en componentes cilíndricas sí vamos a tener unos términos adicionales, menos b sub θ cuadrado sobre r, que es parte de la componente convectiva, de la componente convectiva radial de la aceleración. Acá hay un término que no tiene cambios, que forma parte de la componente transversal convectiva de la aceleración. Y la componente según z no tiene un término adicional, si tiene b sub r. Cada vez que trabajamos con el cambio transversal, le tenemos que poner b sub θ sobre r. Y ya podríamos estudiar los cambios Ahora, si yo tuviera un cambio, ¿no? Los cambios referidos a qué cosa, la velocidad. Y cada vez que hablo de cambio de velocidad, estamos entendiendo lo que es la aceleración. En componentes esféricas, tenemos b sub r, ¿no? En coordenadas esféricas, b sub r, b sub θ y b sub phi. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque nos olvidamos de las componentes esféricas y luego, a veces cuando estamos estudiando los campos electromagnéticos, hay unos que llevan antenas, ¿no? A veces algunos que llevan línea de transmisión, ¿no? Por las partes cilíndricas, otros que están estudiando algunos radares. Entonces es importante las componentes radiales. Vean, la componente radial tiene derivada de b sub r respecto al tiempo, b sub r más b sub θ sobre r más b sub phi entre r seno de θ derivada de b sub r respecto al phi, menos b sub phi al cuadrado más b sub θ al cuadrado sobre r. Vean la componente convectiva. La componente transversal en coordenadas esféricas. La componente según phi. O sea, ya tenemos las ecuaciones, ya están deducidas, ¿no? No voy a decir, salvo que me pidan, haga una deducción, ¿no? Pero ya las componentes las tenemos listas para aplicar. El tema radica, vamos a ver, profesor, si yo tengo las ecuaciones, el tema radica en cuando uno desea hacer investigación, un poco la deducción. Debo saber la deducción. ¿Para qué? Para luego estos casos que son generales, o sea, no siempre voy a tener un sistema esférico que cambie a sub r, a sub θ y a sub phi. Eso también hay que tomar en cuenta. No siempre tenemos los tres cambios. Puedo tener a lo mejor a sub phi, a sub θ no hay, y puedo tener a sub r. Entonces tenemos acá las componentes de la velocidad en el sistema esférico. Los cambios en la velocidad. Los cambios que generan movimiento. Vamos a borrar esta parte. Borrador. Y bueno,
tal como indica, el término derivada respecto al tiempo del miembro de derecho es una de las ecuaciones anteriores para la aceleración, recibe el nombre de aceleración local. Y los demás términos del miembro derecho es la aceleración convectiva. Componente local, radial, componente convectiva, radial. Componente transversal local, componente convectiva, transversal. Componente según phi de la aceleración, componente convectiva según phi de la aceleración. Local, convectiva. En cartesianas, ya lo tenemos, ¿no? Cartesianas, acá está. Componente local, componente convectiva. Acá tienen los operadores. Así, la aceleración de una partícula de fluido, de una partícula, por si acaso, es la suma de la aceleración local y de la aceleración convectiva. En una tubería, ¿hay aceleración local? Sí. Por ejemplo, se está abriendo o cerrando una válvula. Por ejemplo, una válvula usted tiene que, ¿no? Uno tiene que ver una válvula de paso, una válvula globo. A veces en casa no tenemos todo el fluidos en la casa, ¿no? Una válvula globo, ¿no? Esférica. Entonces, si yo abro y cierro la válvula, estoy provocando una aceleración local. Y si el fluido va por las tuberías, entra un codo, ¿no? Allí se genera la aceleración, contracción o un codo, se genera el cambio convectivo. Entonces, acá tal como se indica, los cambios en las partículas de fluido se muestran, pero por razones muy distintas. En el primero, estoy abriendo y cerrando, por ejemplo, ahora abro todo el caño y hay una velocidad, y el siguiente minuto cierro, hay otra velocidad. ¿Qué significa? En ese punto, la velocidad no está constante. ¿Por qué? Porque primero abierto todo y después cerrado a la mitad de la válvula. Ahí, en ese punto, hay una aceleración, un cambio en la velocidad que tiene que ver con la aceleración local. Pero luego el fluido se desplaza. Hay cambio de geometría, puede ser un ducto convergente, divergente, una reducción, una contracción. Hay cambios en la velocidad provocados por el espacio. Eso es cambio convectivo. Y tal como se indica, ¿no? Este cambio se realiza por razones muy distintas. Ahora, todo lo que hemos estudiado depende del marco de referencia que estemos estudiando. Pero también podríamos estar en el caso de que el marco de referencia se está acelerando. Entonces, yo podría estudiar, por ejemplo, la aceleración de la partícula respecto a un sistema fijo y respecto a un sistema en movimiento. Estos son pequeños ejemplos de cambios lo voy a pasar de componente, acá bien claro, la componente global de la aceleración en sistema cartesiano, componente local de la aceleración, componente convectiva. La rotación viene. ¿Por qué se provoca la rotación? Un desbalance en las velocidades en un elemento de fluido, en un elemento diferencial. Y vemos el tema de velocidad angular y el tema de vorticidad. Tal como se indica, puedo considerar un flujo de fluido como el movimiento de las partículas de fluido. Mientras una partícula, el movimiento generalizado se podía desplazarse y podía girar, podía deformarse.
Entonces, las partículas de fluido son deformables. La rotación y la deformación de las partículas de fluido tienen interés especial en nuestro estudio. O sea que es posible que la partícula de fluido rote. El tema es, profesor, ¿por qué rota? Y la partícula de fluido se deforma porque es un elemento elástico. Tiene que ver con la deformación. Entonces, tal como se indica, tanto la rotación y la deformación tienen un interés especial. Lo que pasa es que nosotros no notamos la deformación en los fluidos, ¿no? Porque el problema, fluido es un medio continuo, profesor, ¿a qué partícula usted se refiere, no? Un montón de fluido. Sino que estamos aproximándonos con una teoría para estudiar qué le pasa a una partícula. Porque realmente cuando visualizamos, abre el caño, ¿a qué fluido es un medio continuo? Hay miles y millones de partículas, es complejo. Estamos suponiendo también de que los espacios entre las partículas son prácticamente despreciables y estamos aproximando la velocidad, estamos aplicando la teoría del continuo, realmente hay espacios pequeños. Y la deformación. Pero hay ciertos tipos de flujo o regiones de flujo en las que las partículas de fluido no giran. El problema, ¿dónde se da ese caso? Tales flujos tienen importancia especial, sobre todo en los flujos alrededor de objetos. Y se denominan irrotacionales. O sea, puedo tener un perfil de ala, por ejemplo, viene el fluido y luego se desplaza en forma suave sin que la capa límite, sin llegar al límite turbulento y con tranquilidad se sale por la parte de fuga y no rota. Pero yo podría inclinar el perfil aerodinámico y provocarle rotación también. Pero un vehículo, por ejemplo, un vehículo que se desplaza a velocidad, ¿no? En teoría, el flujo sobre el vehículo no debe ser rotacional. ¿Por qué? Porque si no se van a generar pérdidas y va a gastar energía en vencer la resistencia al flujo. Y eso va a encarecer, va a quemar combustible. ¿Por qué? Porque el vehículo está mal diseñado. Porque el flujo inverso es cuando el objeto se desplaza en el fluido, de tal forma que las líneas de fluido, aire, porque ¿qué pasa? A veces no nos damos cuenta, el aire existe, ¿no? Y a veces como el aire no lo podemos, queremos sentirlo, queremos, es transparente, entonces nosotros nos olvidamos de que, ¿no? que forma parte de nuestro entorno. Pero cuando un vehículo se desplaza a velocidad, por ejemplo, ahí se nota, ¿no? La resistencia esa propiedad que denominan impenetrabilidad. ¿Qué pasa con el vehículo? Antes en un espacio había aire, ahora un objeto tiende a ponerse en ese espacio. ¿Y qué genera el aire? Fluye y le va a provocar resistencia. Caso de flujos irrotacionales. Dice, los flujos afuera de una delgada capa límite en los perfiles de ala, afuera en la región de flujo alrededor de los automóviles, flujo alrededor de objetos sumergidos. Tal como les digo, ¿no? En perfiles de ala, en los automóviles, en un submarino, deben ser. ¿Qué pasaría si yo tengo un automóvil y se genera un flujo rotacional? Es ineficiente. Voy a gastar combustible en vencer la resistencia. En un perfil de ala también no va a ser eficiente. Por eso es que estos flujos existen, ¿no? A veces por desconocimiento no sabemos, pero el que maneja su vehículo, ¿no? Está impactando sobre el aire y el aire se va a desplazar sin generar rotación. Porque si genera rotación, aumenta las pérdidas y va a gastar ahora en combustible. En los perfiles de ala, por ejemplo, flujo y rotación. Objetos sumergidos en un submarino son ejemplos de flujos extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la generación de energía, y luego tiene que ver con un desplazamiento económico,
y el otro tiene que ver con un desplazamiento bajo el agua, ¿no? Eficiente. Pero puede rotar, y el problema es ¿por qué rota? Esto vamos a considerar una pequeña, vamos a utilizar el enfoque infinitesimal, el enfoque diferencial. Vamos a poner una pequeña partícula de fluido, volumen infinitesimal, que tiene la cara XY, como se muestra en la figura. La velocidad angular alrededor del eje Z, omega Z, es el promedio de la velocidad angular de la línea AB y CD. Vamos a verlo. Acá está la partícula de fluido, enfoque diferencial. Partícula de fluido que ocupa un paralelepípedo infinitesimal en un instante dado. Lo primero que tenemos acá es el sistema de referencia XY. Las componentes de velocidad U y V en la parte central. Pues si acá es la componente U, ¿qué velocidad tengo acá? Aproximamos con Taylor, serie Taylor, esto va a ser igual U menos du de Y por dy medio. ¿Qué velocidad tengo acá? U más du de Y medio. Acá tiene error. No, está con error. Acá V menos U, derivada de V respecto a X por dx medio. Aquí que tenemos V más derivada de V respecto a X. Acá es más y acá es más. Pero la pregunta que les hago acá, esta velocidad y esta velocidad, ¿son las mismas? No son las mismas. Si fueran las mismas, ¿qué podría ser? En traslación serían las mismas. Entonces acá estamos ante el caso de dos componentes de velocidad, ¿no? Caso flujo bidimensional, donde las velocidades sobre estas caras de este elemento diferencial no son iguales. Entonces, la velocidad tiene que ver con el omega y con la distancia. Entonces, la velocidad angular CD, UD, si aplicamos la teoría de la cinemática, UD es igual a UC más el omega CD por la distancia CD, ¿no es cierto? El cuerpo rígido. Si yo tengo un cuerpo en el cual conocemos las dos velocidades de las partículas que están sobre el cuerpo, ¿a qué es igual la velocidad de D? A la velocidad de D es, profesor, igual a la velocidad de C más la velocidad relativa de D respecto de C. Y la velocidad relativa respecto de D respecto de C es igual al omega por distancia. Acá está, ¿no? O la omega es igual UD menos UC entre D y E. Correcto, no es solo en mecánica de sólidos. Y acá lo ponemos, acá UD era, UD es U más du de Y por dy medios, menos UC. UC es U menos du de Y por dy medios. Y cuando evaluamos, ¿no?, todo esto, vamos a encontrar la omega CD igual menos du de Y. Muy bien. Ahora, vemos acá en AB la velocidad. La velocidad de B, ¿a qué es igual? La velocidad de B es la velocidad de A más el omega AB por dx. Igual aplicamos la teoría de cinemática de un cuerpo rígido. Y de ahí obtenemos el omega X igual a B sub B menos B sub A entre dx, seguramente, ¿no? Omega CD. Y una vez que tenemos y sale de B de X, y el omega lo tomamos con un promedio de esta velocidad angular en la que hemos tomado como referencia DC y la otra velocidad angular en la cual hemos tomado como referencia el punto A.
Pues omega Z dice 1/2 de la media límite de omega AB más omega Z. Y acá tengo el omega Z. Acá está. La pregunta es, ¿con qué tiene que ver los cambios? ¿Con qué tiene que ver el omega? Con el cambio de U en Y. Pero U está en X. Pero cómo cambia en Y, eso le provoca una velocidad angular. ¿Qué pasa si no cambia? No hay. Y eso sería traslación. ¿Qué tiene que ver dB de X? dV de X. Que cambie la velocidad acá. Si cambia la velocidad acá es que puede haber rotación. Entonces, dB de X, ¿cómo cambia la velocidad V en X y cómo cambia U en Y? Y es omega Z. Ahora, si yo no quiero de que rote, ¿qué tendría que ocurrir para el caso particular de flujo y rotacional? De que dB, lo que cambie en X, ¿ve? Sea lo mismo que cambie U en Y. Lo que cambia U en Y sea lo mismo que cambia B en X. De tal manera que se bloquean los cambios y el omega Z me sale 0. Por eso es que muchos ejemplos dicen, no hay velocidad en el angular en el eje Z, porque los cambios sobre un elemento infinitesimal se bloquean y no rota. A pesar que tiene potencial para rotar, es bloqueado por el otro y no va a rotar. Y omega Z igual a 0. De esta forma, mirándolo en el espacio, se puede deducir, ya por inducción, las componentes cartesianas de la velocidad angular. En X, en Y y en Z. En Z, ¿qué tiene que ver? U/2 dB de X menos dU de Y. Vean, tiene que ver, si es en Z, acá ingresa V y U. Si es en Y, acá ingresan U y omega. Si es en X, ingresa omega y B. ¿Qué pasa cuando me dicen, verifique usted, el flujo es irrotacional? Ah, esto 0, esto 0, no rota. O sea, los cambios de velocidad en el eje X son bloqueados por los cambios en Y. Los cambios de U en el eje Z son los bloqueados por los cambios de omega en X. Los cambios de omega en Y son bloqueados por los cambios de V. Entonces se va a bloquear. Situación particular. Entonces no voy a ver la rotación. Ahora, hay un concepto que se denomina vorticidad. La vorticidad es 2 veces la velocidad angular. Simplemente le multiplico por 2. Entonces la vorticidad tiene, ¿no? Omega dB de X, dU de Y, omega Y, dU de Z, menos d omega de X, d omega de Y, menos dV de Z. Entonces, para que se dé la vorticidad, tenemos la velocidad angular. Sean situaciones, ¿no? Y ahora la pregunta, profesor, usted habló que el fluido se deforma y rota, ¿no es cierto? Hablamos acá. Los fluidos se van deformando. La rotación y deformación de las partículas de fluido tienen un interés especial. ¿Se deforma, profesor? Sí, se le aplica la teoría de elasticidad. Se alarga, se acorta, se distorsiona, se recupera. Por eso es que vamos a ver a continuación el tensor de deformación. Ahí lo ven claro, ¿no? ¿Qué cosa es el tensor? Dice, ¿no? Es la forma más general de poder representar su estado, dicen, ¿no? O sea, puedo tener acá, vean, una deformación XX en el eje Y y en el eje Z. El fluido, si la velocidad del fluido cambia en X, ya le provoca una deformación. Si la componente V cambia en Y, ya le genera una deformación.
longitudinal en ese eje. Y si la componente omega cambia en Z, entonces la pregunta es, conociendo las componentes de velocidad, ¿puedo estudiar los cambios? Sí, no solamente de velocidad, presión, temperatura, densidad. Además, conociendo las componentes de velocidad, puedo ver cómo se ha deformado. Tiene que ver con estas 6 componentes que tienen que ver con un medio de dBdx que es parecido, similar, dBdx menos dVdy, más tienen que ver con la distorsión. Este es EXY. Este es EXZ. Este es EXY. EYY. EYZ. Deformación EZX. EZY. EZZ. Entonces, el fluido se deforma. ¿Y cómo evaluamos la deformación? ¿A partir de qué? A partir de las componentes cartesianas de la velocidad, me indica el nivel de deformación. ¿Lo puedo visualizar? No, es pequeño. Por eso, ¿quién puede? No, profesor, se deforma. Muchas veces en una cascada, por ejemplo, cuando cae el agua. Para empezar, en una cascada, cuando cae el agua, atrapa partículas de otro fluido que es el aire, y con todo cae al agua, y luego, por eso que empieza a botar espuma, ¿no? Porque ha atrapado aire, y el aire a presión ingresa en otro fluido, y vean cómo es lo complejo. A ver, póngase el caso de que alguien salta a una piscina, ¿no es cierto? Salta, ¿y qué pasa? Cuando cae uno, atraviesa el fluido, desplaza el volumen donde había fluido, y por ahí, y el fluido que le genera arrastre, ¿no? Porque si no nos generaría arrastre, ¿qué pasa? Ahí quedamos. Estamos desplazando un espacio. De igual forma, bueno, porque tenemos peso. La pregunta sería, profesor, si tenemos un fluido más liviano que el agua, ¿podremos atravesar? Pues alguien me dice, profesor, eso va a flotar. Dicen, no va a flotar, ¿por qué? Porque tiene menos densidad, pero si cae a velocidad, si inyecto un chorro, por ejemplo, de aire comprimido dentro del agua, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se denomina eso? ¿No? Inyectamos aire comprimido en el agua. Y vamos a notar qué cosa, por ejemplo, un caso típico, ¿no? A veces todo lo tenemos a la mano. A veces cuando hay, por ejemplo, cuando tenemos una llanta que se ha pinchado, por ejemplo, el que pacha las llantas, ¿qué pasa? Agarra, le pones el jeve, lo arregla todo y lo sumerge en una tina y verifica, ¿no? Si sale la burbuja es que está mal parchado, ¿no? Es que el aire se desplaza y luego nos sale por el fluido, ¿no? ¿Por qué sale el aire en el fluido? Porque es más liviano. Pero también puedo inyectar aire, ¿no? Puedo inyectar aire en el fluido. Y algo que es importante que ustedes todos conocemos, por ejemplo, el tema de la gaseosa, ¿no? Que nos hace daño, pero a veces tenemos la cultura de la gaseosa. ¿Cómo es la gaseosa? Preparan el agua, todo, y tienen gas, y le inyectan gas. Y es fácil inyectarle gas. A ver, digo, usted inyecte gas al líquido. A ver, ¿qué tiene que hacer? Profesor, hay un volumen de control, tiene que ingresar. ¿Y cómo ingresa? A alta presión. Se puede inyectar, por eso que los sistemas usted lo ven en una planta de gaseosa, pues llama gaseosa, ¿y usted cómo da cuenta que hay gas, profesor? Porque no doy cuenta que hay gas, porque abro la tapa y mi mente sale, burbujas salen dentro del fluido agua que han metido gas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Inyectando. Pero, a ver, usted inyecta, tiene que ser a alta presión. Es todo ustedes pueden ver que es un tema tan elemental, tan básico, pero es bien complejo. Porque en una planta
se tiene que ver, ¿no? Cómo vamos a inyectar gas dentro y luego lo cerramos en forma hermética. Y gaseosa, ¿no? Tomamos líquido más gas, ¿no? Entonces, que forma parte, bueno, entonces, la pregunta es, ¿y ese gas cuando ingresa al agua, se deforma o no se deforma? Sí se deforma. El agua también se deforma, pero las deformaciones son pequeñas, ¿no? Existe la deformación y yo puedo evaluarlo a través de un tensor de deformación. Siempre le hago comentario de las aplicaciones de fluidos porque forma parte, ¿no?, del quehacer, ¿no? Ya sabemos que los fluidos se deforman, hay ejercicios. Muy bien, vamos a ver el caso básico, ¿no? A ver, recipientes con aceleración lineal. Muy bien. Si no hacemos un marco de referencia inercial, si ponemos un elemento diferencial, ¿no? Nuevamente voy a hacer el enfoque diferencial. En el enfoque diferencial, yo sé que sobre un elemento diferencial de fluido, disculpen, este elemento diferencial de fluido, debido a la acción de la presión, hay una fuerza que es resultante, que es debido a la presión por unidad de volumen, una fuerza resulta que es menos gradiente de presión por unidad de volumen. También tenemos el efecto de las fuerzas superficiales y la fuerza de cuerpo, acá está, densidad por gravedad. No me olvido de la gravedad, nunca, ¿no? Porque si te olvidas de la gravedad, te genera problemas. Y luego, hidrostática, estos dos se equilibran, uno se bloquea, o sea, la presión y el efecto gravitatorio están, y sale la ecuación general de hidrostática, pero cuando no se bloquea, esto me origina una resultante, que es la fuerza inercial, que es igual a la densidad por la aceleración. Y muchas veces queremos que el fluido se acelere. No quiero que esté en reposo, muchas veces quiero que se acelere. ¿Por qué? Porque quiero movimiento y el fluido está en reposo. Y se bloquea la gravedad con la presión, ¿no? Pero es que tengo que incrementar la presión y de tal manera de que no se bloquee toda la presión con la gravedad y se genere un cambio en el movimiento, ¿no? Y ese cambio en el movimiento, vean, está en esta ecuación. ¿Cuál sería la ecuación aquí? Valga la redundancia. Sería, a ver, menos gradiente de presión, la fuerza de presión por unidad de volumen, más la fuerza gravitatoria, fuerza de cuerpo, no me olvido. Profesor, ¿puede haber un campo eléctrico? Sí. ¿Puede haber un campo magnético? Le tendría que sumar por unidad de volumen. Y es importante eso. ¿Dónde sean los campos eléctricos? En una celda de, por ejemplo, de combustible, o en un hidrolizador, ¿no? Electrolizador, disculpen, electrolizador. Ahí hay cosas, y aparte la presión, aparte la gravedad, ¿qué cosa tenemos ahí? La fuerza del campo eléctrico, que rompe los enlaces. Ahí tendría que haber más la fuerza eléctrica por unidad de volumen, más la fuerza eléctrica por unidad de volumen. Y esto que veo acá. Y podría haber una fuerza magnética, puede también haber una fuerza magnética por unidad de volumen. Y puede ser, esta es la base, ¿por qué? Y todo qué cosa hace. Origina cambio en el movimiento, profesor. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se bloquea la gravitatoria con la gradiente de presión? Se bloquea. Ah, puedo tener qué cosa estoy acá adicionalmente. Una fuerza eléctrica. Y con la fuerza eléctrica provoca cambio en el movimiento. Eso es lo que se hace, eso es lo que ocurre, ¿no?
en los electrolizadores. De que somete, y eso provoca cambio en el movimiento. Porque no es suficiente el cambio de presión para provocar desplazamientos, movimientos rápidos, ¿no? Entonces, podría tener yo también el caso de fuerza magnética, un fluido y lo someto a un campo magnético. Entonces, ahí se suma, ¿no? Algo de esto hacían algunos empíricos en el ducto de combustible, decían muy bien, si usted quiere ahorrar combustible, le ponían como unos campos magnéticos, le ponían acá ya, ¿no? Se desplaza fluido, entonces fluido, ¿qué ocurre? El fluido se desplaza, está sometido ya a cambio de presión, correcto, a cambio vibratorio, pero adicionalmente, ¿qué cosa hacemos? Lo sometemos a un campo eléctrico. Y de esa manera, es empírico, nunca nadie demostró de que te ahorra mejor el, ¿cómo se llama?, el desplazamiento de combustible, no sé. Pero es, en el fondo, es un caso en el que yo puedo, ¿no?, dotarle de energía, dotarle de fuerza para generar movimiento. A partir de un campo eléctrico. Nos vamos al caso teórico que está acá. Muy bien. Y de aquí sale, si despejamos de la gravedad, de la aceleración, si en ausencia de las fuerzas eléctricas, en ausencia de fuerzas magnéticas, teniendo solamente el efecto gravitatorio y el efecto de presión, no me debo olvidar, los fluidos y la presión van de la mano, ejercen presión en su naturaleza y los cambios en el movimiento. Entonces de acá puedo despejar, de acá sale esto de acá. Cuando tenemos componentes cartesianas de la aceleración y podemos notar de que la pregunta es, y acá despejo el gradiente de presión. ¿A qué es igual el gradiente de presión? El gradiente de presión es igual a la fuerza, a la densidad, a la fuerza inercial, densidad por la aceleración, disculpen, densidad por la gravedad, acá con signo negativo ya, menos, y a veces hacemos lo inverso. ¿Qué hace lo inverso? A un fluido lo acelero, ¿no? Tengo un vehículo y lo cargo de agua y lo acelero. ¿Eso qué provoca? Yo sé que la gravedad de por sí genera cambio en la presión en hidrostática. La gravedad provoca cambio en la presión, porque dP de Z igual a menos densidad por gravedad. La conclusión a la que vamos a llegar acá, que toda aceleración provoca cambio en la presión. Por eso es que acá tenemos, ¿no?, dP igual menos densidad AX de X menos densidad AY de Y menos densidad AZ más G. ¿Por qué más G? Porque no puedo obviar a la gravedad por DC. Si integramos entre dos puntos de fluido, entonces puede existir cambio de presión. ¿Por qué? Por efecto de una componente en X, ¿no? Para el caso de movimiento plano, dice movimiento plano, solamente acá tenemos el eje, el X y el Z, no hay Y. Entonces, solamente esta obvia, esto de acá. Entonces, entre un punto de fluido y otro punto de fluido, la presión es la misma, no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque existe aceleración en este eje y esa aceleración origina que cambie de presión. Además, en el eje Z hay una componente A sub Z, eso genera cambio de presión. Entonces, cuando estudiemos los recipientes con aceleración, debemos notar de que la aceleración origina, ¿qué cosa? Cambio en la presión.
O también, ¿no? Quiero cambio en el movimiento, tengo que trabajar sobre las causas. No, estoy limitado, profesor, con la presión, no puedo, no tengo mucha presión. ¿Qué puedes hacer? La parte eléctrica. Por ahí le inyectas una fuerza eléctrica por unidad de volumen y puedes generar cambio en el movimiento. Y viceversa. Si yo, por ejemplo, me acelero, ¿no? Es como cuando a veces, ¿no? A veces están a la hora, bueno, ahora ya no se hace clases presenciales, pero a veces salían a almorzar todos, se almuerzan afuera y se dan cuenta que le falta poco tiempo para la clase y vienen corriendo y les duele el estómago. ¿Por qué? Porque aceleran al fluido que tienen en el estómago y eso les genera cambio en la presión, ¿no? Y eso cualquiera por eso, o sea, es indiferente, ¿no? El cambio de presión se da por la aceleración. Si no hay a su X, no hay a sub Z, la gravedad. Si no hubiera gravedad, no habría cambio de presión. Los recipientes giratorios también están sometidos a fuerzas radiales, como ya hemos visto. Recipientes giratorios vamos a tener que estar. ¿Y por qué se genera recipiente giratorio? ¿No? ¿Eso dónde lo vemos? La rotación en las plantas, por ejemplo, lo vemos en los ciclones. No en los ciclones naturales, ¿no? Ahí, por ejemplo, todo lo que es la industria de lácteos tiene los ciclones. Profesor, ¿qué cosa es un ciclón? Simplemente hay materiales que tienen muchas partículas pequeñas. Entonces, ¿qué se hace? Se traza con un ventilador, se succiona todas esas partículas y se pasa por un ciclón. Un ciclón es como un ducto, como un cono, donde por la parte tangencial ingresa aire con las partículas. Y en medio, y se le obliga a pasar por curvas. Y en la parte central, como gira toda la parte liviana, fluye sale por gravedad, porque se le genera en la parte superior una depresión, y por la parte central el efecto gravitatorio cae todos los elementos sólidos. Entonces, así se puede separar las partículas livianas de las partículas pesadas. Eso lo pueden ver en la web, ¿no? Hoy en día ya no es, el profesor ha hablado de los ciclones. Quiero ver cómo funciona el ciclón, a lo mejor, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se aplica? Te pongo en la web cómo funciona un ciclón. Va a ver que se inyecta aire por ductos y en la parte central sale todo, es como una especie de, como humo, la parte central sale todo lo que es liviano y todo lo pesado cae por gravedad. Y se usa mucho como separador, ¿no? En la industria de los granos, ¿no? Otro que se usa en la industria de los granos es lo análogo al fluido, es los sistemas de dosificación de pellets, de comida para animales, para gatos, ¿no? Y es que las partículas también fluyen, ¿no es cierto? Efecto gravitatorio, o por ejemplo, por eso mucho se habla a veces de las cataratas de arena, por ejemplo, ¿no? La arena fluye también, se genera cataratas y hay mucha gente que hace también, así como hace sobre la playa, hace el surf, practica también, se desplazan por la arena. Entonces hay ciertas analogías. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? La rotación. Además, la rotación lo puedo usar como separador. Realmente es como separador. Porque sé que por efecto de la fuerza centrífuga, las más pesadas se van a ir a la periferia y las más livianas van a quedar al centro. Y en el centro le pongo un ducto y recojo lo más liviano. Y lo más pesado sale por la periferia. Entonces, esta es una aplicación de los recipientes giratorios. Hay muchas aplicaciones en el sector industrial. Acá simplemente aplicamos las leyes de Newton y aplicamos valga la redundancia, el enfoque diferencial, la variación de presión respecto al radio. Esto es muy importante, el enfoque diferencial, demostrar esta fórmula, P más dPdr por dr de z, es interesante. Finalmente se llega a esto de acá.
Pero cuando uno quiere, por ejemplo, tiene que aprender a hacer demostraciones cuando uno quiere trabajar con ecuaciones particulares. Pero acá en el curso, bueno, acá está P más dPdr, ¿no? Son todas las fuerzas que se trabaja con un elemento diferencial. Y se trabaja acá un radio R, Disculpen que no ayuda mucho, acá el radio es R más dr. Acá hay, este área sería R de teta. Esto sería de Z. Y este lado acá es igual, R más dr por dθ. R más dr. Y se provocan todas en ecuaciones interesantes, ¿no? R más dr por dθ. Y se supone que la presión acá en la parte central es P. Y yo digo acá, si la presión acá es P, ¿qué presión tengo acá? P más dPdr más dPdr por dr medio. Por dr. Estoy explicando más o menos, no va a hacer la demostración, para tomar mi tiempo. Dr medios. ¿Y qué presión hay acá? Hay una presión menor, profesor. Este es P menos dPdr. En primer, P, en un es más, P menos dPdr por dr medio. Y ahí no acaba, por si acaso. Y en estas caras laterales hay una presión que es la media de estos dos, que es la perpendicular. De tal manera que cuando haga el balance de fuerzas, por eso que vean todos los términos que salen acá, ¿no? Este primero, ¿de dónde sale? A ver, mirando así es la presión, es la fuerza acá. P más dPdr por dr, R más dr, es la fuerza ahí. Esto sale debido a la fuerza que hay acá. ¿Esto de dónde sale? La fuerza que hay acá. P, ¿no? Sale P menos dPdr por dr medio por r de t. Y una componente adicional bloquea estas dos laterales, de esas laterales sale, esto sale de las laterales. Esto sale. Sale las partes laterales de la presión sobre la parte lateral de este elemento cilíndrico y el residuo que queda aquí. ¿Y qué estoy haciendo? Profesor, ¿qué está haciendo acá? Presión. Yo no quiero presión, yo quiero fuerza. Porque estamos acostumbrados a aplicar la ley de Newton. ¿Qué quiero aplicar acá? No, lo que hice acá no. Quiero aplicar esto, jóvenes. La suma de fuerzas radiales o cambio, si existe un cambio radial, eso va a producir una aceleración radial, un cambio de presión. Quiero vincular los cambios. Y lo que estoy haciendo aquí es tomando un modelo diferencial, partiendo de la premisa de la presión P en la parte central, estoy extrapolando, usando una aproximación de Taylor, y sobre este elemento diferencial estoy determinando las fuerzas que actúan. Hay una fuerza resultante. La gravedad no, pues la gravedad es la fuerza de cuerpo que actúa en esta distancia. Estamos trabajando en radial. Y si hay una fuerza radial, ¿a qué es igual eso de? Es igual a la masa por la aceleración radial. ¿Qué es igual a la aceleración radial? La velocidad, profesor, la aceleración radial de centímetro, velocidad angular por radio. Acá ven, amigo. ¿Y a qué es igual a la masa? Densidad por volumen. Si tengo un elemento diferencial, ¿cuál es el volumen? R de teta de z, cabrón.
el R de R de Z. La densidad, pues, de volumen. Eso tiene que ver con la masa. De acá se hace el álgebra y finalmente se llega, o sea, acá lo vemos, el tema es que a veces, acá simplificado, ¿no? Nos gusta tener las cosas simplificadas, ¿para qué nos complicamos? Pero cuando quieres hacer estudios, no te sirve aprender esto. Si me acostumbro a estas recetas, no, es la conclusión de algo, pero tienes que conocer de dónde, cómo. Por eso yo mucho les pido fundamentos, demuestren, no es que quiero de frente de PDRs. Finalmente se llega a la conclusión de que la presión cambia cuando tenemos fluido, por efecto de la velocidad angular, la presión cambia en dirección radial. Esa es la conclusión. La presión cambia en dirección radial como efecto de la rotación. A ver, ejemplo, proceso de rotación, ¿dónde va a ver? En su casa puede ver la licuadora, usted le echa el agua y empieza a rotar. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Observe nomás, ¿no? Usted va a observar, no vaya a agarrar, poner cosas ahí, ¿no? Porque hay unas cuchillas, mira, o sea, estoy rotando el fluido, pues para prender el fluido tengo que ir a mi casa y mira, abrir el caño, verificar lo que dice el profesor muy bien, abro la válvula, componente local, analizar, mirar al fluido, que es complejo. Hay cambio de presión radial ocasionado por omega. ¿De dónde viene? Ya les he explicado de dónde se deduce todo esto de acá. Importante esta deducción. Justamente es el enfoque diferencial de la fortaleza que se tiene. ¿Qué debo aprender? De que si yo un fluido lo roto, le origino, hay aceleración centrípeta y la conclusión que les había dicho, toda aceleración que provoca, cambia la presión. Ahí está. Se cumple. Muy bien. Usted provocó una aceleración centrípeta, que es omega cuadrado por R, eso va a originar cambio en la presión. Y después lo puede integrar, claro, puedes integrar. Entonces yo digo, muy bien. Si yo tomo el diferencial de presión, yo tengo dP de R, no parcial, pero si tengo diferencial de presión, la presión depende de RZ, dP de R por dR, más dP de Z por dZ. ¿Qué pasa dP de Z? Acá también hay dP de Z. dP de Z es menos ρg, eso sabemos y ahí en el mismo modelo puedo encontrar el dP de Z y el dP de R. Y todo forma parte del diferencial de presión, porque depende de R y de Z. dP de R por dR, dP de Z por dZ. Y acá tenemos dP, densidad R, omega cuadrado de R menos densidad gravedad de Z. Y lo puedo integrar en todos los puntos. Y es de la general. ¿Qué pasa cuando no rota? Omega 0 y me sale la cambio de presión menos densidad por gravedad Z2 menos Z1. Hidrostática. Y cuando rota, ¿qué es lo que pasa cuando rota? Cuando rota cambia la presión en radial y la presión en Z se va a comportar como si estuviera en reposo. A veces nos creemos que esto solamente se cumple en reposo. Cuando está rotando también, en un eje actúa como si estuviera en reposo. En el otro eje, la gravedad causa, en general la gravedad causa la presión en Z. En cualquier flujo que ustedes vean. Vean la gravedad, ahí va a haber presión en Z. Que sea significativo o no es otro tema. Pero el efecto rotatorio origina cambio de la presión. Entre dos puntos. Y de acá se puede igualar a constantes y poder entender, ¿no? Bien, voy a dejar de, no sé si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir, después vamos a continuar con la teoría que es importante. Recording stopped. Bien, ninguna pregunta, entonces nos vemos en la hora de práctica, vamos a avanzar lo mejor.